Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Somos B2B, el podcast de I Lead You. Como sabes, aquí lo que nos gusta es hablar de marketing y ventas en el entorno B2B, y hoy tenemos a una persona muy conocida por todos, porque la verdad que no hay sarado en el que él no participa. Se trata de Jorge González, conocidos por mucho de nosotros como el Head of Iberia y LATAM de PrestaShop, el famoso CMS para desarrollo de e-commerce. Hola Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, César? Encantado de estar contigo. Y yo creo que ya, básicamente, es que mi nombre es Jorge PrestaShop. Yo hace ya 3 años perdí mis apellidos, lo cual que a mi mujer no, y ya está. Y yo básicamente Jorge Presta y encantado de estar a ti y apoyarte en este proyecto, que me parece una iniciativa maravillosa. Gracias a ti, que sé que tu agenda es complicada y siempre cuesta un poco sacar ahí un ratillo para charlar, pero te lo agradecemos mucho porque nos interesa mucho las cositas que seguro que nos vas a contar. Genial. Pues si te parece, Jorge, para comenzar, para quien no te conozca, pues saber un poquito más quién es Jorge González y la trayectoria profesional de forma breve. De forma, Si puede ser, porque sé que por tu edad, no por otra cosa, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, y entonces si centramos un poquito el tiro. Por tu nivel de experiencia, más que la edad, porque somos siempre jóvenes, como dice el otro, ¿no? Pero básicamente, yo llevo en e-commerce ya, soy e-commerce, me interesa el mundo del e-commerce, donde sé, es donde me gusta estar, me gusta ser tenderito, me gustan los pedidos. Primera tienda montada 2007, que en aquel momento era director de marketing de una empresa de jamón ibérico de Guijuelo, 2007. Que luego, posteriormente, de ahí paso a director de negocio, desarrollo de negocio en Philips, nada que ver, mundo industrial, corporate. También tengo el e-commerce, cojo el e-commerce crece, y luego en el 2020, justo antes de la pandemia, me contacta PrestaShop, que estaban buscando un country manager para España, y ya está. Y entonces nos cuadra mucho la posición. Para mí era seguir creciendo en el mundo del e-commerce, además de la mano de PrestaShop, que bueno, yo creo que tienes un super CMS, 5 añitos ya, que debe ser un récord mundial de country managers de Internet. Con lo cual, muy contento, y hemos hecho un súper trabajazo, sobre todo en la parte de marca, en la parte de eventos y saraos, que a mí me encanta ese mundo. De hecho, ahora tenemos ISO Madrid, Barcelona la semana que viene, luego tenemos PrestaShop Tour Madrid. Bueno, esa parte la hemos potenciado a tope y ya está, y creciendo con PrestaShop y sobre todo el mundo de e-commerce, ¿vale? Que es mi vertical. Y últimamente ya llevo 1 añito y medio, 2 añitos, muy metido intelectualmente en todo lo que tiene que ver con e-commerce B2B, ¿vale? Yo tengo una parte también muy fuerte de negocio. Yo estoy involucrado también en proyectos de e-commerce, en 2, 3 B2Bs, un par de B2C, y eso me ha llevado a tener un cierto conocimiento o un marchamo de un nivel experto en e-commerce, estrategia B2C, y ahora, desde hace un par de años, en la parte de estrategia e-commerce B2B, que es donde yo creo que están las grandes oportunidades, que por eso ha venido un poco el encaje con la labor que estás desarrollando. ¿Cuántos años llevas siendo Jorge Presta? Jorge Presta 5, perdí los apellidos hace 3, pero bueno, al final es Jorge González, e-commerce, me sigues, B2B, pero vamos, 5 añitos. Vale. ¿Y cuál es la función de un country manager de un CMS? Porque vale, no es fácil, porque al final tú a cliente final no llegas, tienes que un poco convencer, entiendo, a las agencias para que utilicen vuestra tecnología. Claro, bueno, ahí hemos ido cambiando, ¿vale? Porque en estos 5 años, además yo tengo un componente muy de intraemprendimiento, de montar cosas y tal. Básicamente, mi trabajo a día de hoy es, yo tengo un equipo de 5 personas, 3 channel managers que gestionan las agencias. Hemos pasado de 30 agencias cuando empezamos a unas 200 ahora mismo, trabajando con PrestaShop certificadas. Luego tenemos una parte, obviamente, pues soy como dice en español, un poco la cara de PrestaShop en España, los eventos, las charlas, toda la parte de PR comunicación, todo este volumen de eventos que ahí hemos montado la mundial, porque básicamente tenemos los 2 ISO Madrid y Barcelona con las ciudades, PrestaShop, el PrestaShop Village, que no existía como concepto, que lo inventamos nosotros. Tenemos los PrestaShop Tours, que básicamente juntamos 100, 150 personas, tiendas, ecosistema Presta. En Madrid y Barcelona hacemos 6, es como una especie de e-commerce tour, pero versión Presta. Y luego tenemos, digamos que tengo una relación directa o una responsabilidad, tenemos un club de 1 million de PrestaShop, que son tiendas de más de 1 millón de euros de PrestaShop.
que eso también, digamos, que lo estoy gestionando yo a todos los niveles, o una parte muy importante. Súper importante en el podcast yo lo que voy a hacer es dar muchas ideas, muchas tal. Yo soy súper, bueno, tú lo sabes, súper contactable, súper accesible, una agenda loca, pero a mí me gusta mucho aportar valor, ¿vale? Con lo cual, pues está mi LinkedIn por ahí, que luego si quiero lo pones en las notas donde sea, y todo esto me sigue. Oye, es que yo tengo un presta y vendo más de 1 millón y quiero estar en el Club Millón. Pues me contactáis, hablamos un poquito, os cualificamos y para adentro. Entonces, yo para mí, digamos que eso es un poco el trabajo que hago, bueno, y luego obviamente todo el tema de la central y tal, y ya está, por los objetivos, gestionar el negocio, business P&L, bueno, lo que hace un country. Perfecto, súper interesante, Jorge. Y centrando un poquito el tema de e-commerce B2B, yo creo que es una pasión que compartimos. Brutal, es brutal. Creemos ambos que es una oportunidad en los próximos años, no de nuestra parte como, digamos, creadores de esas tiendas, sino principalmente para las marcas. Yo creo que es el canal con más probabilidades de crecimiento, casi me atrevería a decir sin duda alguna. No sé si compartes esta idea. Totalmente. Yo ahora mismo, yo lo llamo Tsunami e-commerce B2B. Ya empecé a hablar de ello hace un par de años, 2 años y medio. Tuvimos un evento en Valencia, en Alicante, y yo hablé ya del tsunami del e-commerce B2B. Yo lo tengo clarísimo. Creo que ahora mismo mundo B2C e-commerce se está concentrando, está creciendo mucho, cada vez es más complicado, la captación más complicada, la conversión más complicada, las rentabilidades más complicadas fuera de esos grandes proyectos, fuera del tema Amazon. Y ahí se ha abierto el mundo B2B, que a mí me parece brutal, donde hay un montón de posibilidades de crecimiento. Hay mucha empresa B2B ya entrando, ya ha entrado mucha empresa en los últimos 2 años, se está acelerando, yo creo, en el finales del 24 o 25. Bueno, pero están entrando con, ya lo comentaremos, ¿no? Con poca estrategia. Nos falta conocimiento también a nivel de sector, es decir, tenemos muchos expertos e-commerce B2B, pero tenemos pocos expertos e-commerce, B2C, pero tenemos pocos expertos e-commerce B2B, ¿no? Con lo cual yo creo que hay negocios, son empresas que lo necesitan. Bueno, lo vamos a desarrollar un poquito, ¿no? Con lo cual, para mí, absolutamente, vamos, yo ahora mismo estoy con el tema de B2B y luego pasan cosas muy buenas porque el mundo de e-commerce B2B se empieza a organizar y empiezan a surgir estudios ya de B2B súper aterrizados, como el que tiene Agora Digital. Hay una serie de cosas ahí que van surgiendo, que nos empiezan a dar datos que nos permiten tener una estrategia medianamente definida, ¿no? Y es súper, además, el mundo B2B es que es súper agradecido de e-commerce versus el de B2C. Imagínate, un suponer, como decía Manquiña en la película, una empresa española que vive ajena al mundo e-commerce, ni B2B ni B2C, pero escuchando te dice, pues probablemente los otros canales ya empiezan como a notarse cierta saturación, mucha competencia. ¿Cuáles son los principales beneficios que una empresa de este tipo puede obtener si apuesta por e-commerce B2B? Vale, te cambio un poco el planteamiento, ¿vale? Yo diría, ¿por dónde empezamos? ¿Vale? Porque yo me estoy encontrando mucho, además, ahora es que no va a pasar. Vamos a ir a ISO Barcelona, que está por ahí la agenda de la ciudad PrestaShop, y el segundo día, el día 10 de abril, pues tenemos pues una presentación del estudio B2B, tenemos a Néstor de Moldiro hablando de fidelización y e-commerce B2B, tenemos a David Ayala hablando de SEO. Entonces, yo lo que creo es que lo primero es intentar hacer un poquito benchmark versus otras empresas similares. Para eso el estudio que luego te paso también, y si lo quieres comunicar lo pasamos. Y luego, para mí, fundamental, por hacerlo sencillo. Porque yo llevo hablando mucho tiempo con CEOs y me llega un poco, sobre todo a nivel de CEO, que para mí es importante en este tipo de empresa o de presidente o de dueño, llamarlo como queráis, que tengan claro que hay que apostar por el e-commerce B2B y porque a partir de ahí la organización les sigue. Pero necesitamos llegar a que esto esté con el conocimiento. Yo hablo mucho... yo soy mucho de montar como titulares con hashtags y tal, ¿vale? Yo hablo mucho de pasar primero, punto 1, definir objetivos. Normalmente siempre nos movemos en quiero generar venta transaccional directamente a través de un e-commerce, de una plataforma de e-commerce, en la cual, por supuesto, PrestaShop yo para mí es una de las opciones principales y posiblemente en B2B ahora mismo la más idónea, pero vale. 2, y hablan mucho de venta o generación de leads para la estructura comercial, ¿vale? Para mí esa es la primera discusión. ¿Dónde quieres ir? Venta, generación de leads. Al final no se puede hacer todo, no podemos tener todo pensado para generar venta y además generar leads. O generamos leads y generamos venta o cómo lo hacemos. Para mí esa es la primera parte. Y luego lo que yo estoy viendo, porque
hay casos maravillosos. Está el caso de Muca por ahí, que está en Valencia, que yo lo buscaría, que tiene algunos podcasts también dando vueltas muy interesantes. Y ellos se han dado cuenta que además de esa generación de leads, de venta y tal, les estaba generando branding, ¿vale? Que hasta ahora la parte de branding en B2B, vía posicionamiento en canales digitales, no estaba del todo en los radares, pero empieza a haber casos ya muy importantes. Me explico. Que es muy sencillo, además se ven los ejemplos muy claros. Oye, es que mira, a través de online hemos conseguido, además de estar en tener nuestra propia tienda online y tal, hemos empezado a aterrizar en Marketplace. Y entonces hemos metido nuestros productos pues en un mano a mano en España y un Leroy en España. Lo llevo a España por no pasar a la parte internacional, que yo creo que la parte internacional es todavía más significativo. Y resulta que de estar en Marketplace de Leroy Merlin y de, pues eso, mano a mano, pues al final, o de Bauhaus, he acabado trabajando con Leroy Merlin en offline y luego encontramos clientes que de alguna forma nos empiezan a relacionar porque nos van viendo en distintos sitios. Para mí esa marca branding es brutal y hay ya ejemplos muy claros que para mí incluso tendría que ser un objetivo prioritario en B2B, en estrategia B2B versus venta, o venta o generación de leads, porque esto va un paso antes. Es que estás hablando, y luego, claro, el digital es que te permite un montón de canales, LinkedIn, que te permite generar. Entonces, está ese primer objetivo, para mí es la clave de la historia, va mucho más allá de rentabilidad, va de empresa, va de marketing, va de un montón de cosas. Y luego yo hay una frase que utilizo mucho, que es pasar, aumentar, subir tu posicionamiento digital con todo este tema de e-commerce, no e-commerce, tal. Oye, mejor el SEO, mejor el SEM, la visibilidad, mejor el Google My Business, no sé de cosas. Y pasar de un posicionamiento digital a un tema de origen digital, ¿vale? De posicionamiento digital, origen digital. Es claro que montar una estrategia digital online / e-commerce nos va a ayudar el posicionamiento digital de la empresa en global, mola, relacionado con ese concepto de branding, pero es que, claro, luego llegamos a lo que es el origen digital de la venta. Es que ya hay proyectos, y hay casos maravillosos, el que tiene en Zaragoza Moldiver con Néstor, que va a venir a contarlo al ISO de Barcelona, va a estar... Ya llega un momento que es que el origen, el 100% o el 95% de su empresa tiene un origen, de los clientes, nuevos clientes, tiene un origen digital. Luego acabarán los comerciales o no, pero bueno, es que se ha quitado los comerciales de calle, tenía 3, ha habido uno que se ha reconvertido, el resto fuera, pero hemos pasado de un posicionamiento digital elevo a que el origen digital de esa venta, y llega un momento que, claro, ya no solamente la venta que entra por el PrestaShop, por ejemplo, es que todo está imbuido de ese origen digital. Con lo cual, para mí, esa es una clave absolutamente brutal. Pero vuelvo a incluir, está el estudio este de B2B de Ágora Digital, que yo creo que tiene un montón de información, un montón de benchmark y de cómo hacerlo. Escuchándote, Jorge, por lo menos yo lo deduzco, no sé si tú estarás de acuerdo, que tú pones mucho hincapié en todo lo que es vinculado a modelo de negocio, estrategia de marketing, y con demasiada frecuencia se empieza la apuesta por el e-commerce B2B con un apalancamiento en tecnología, porque realmente la tecnología en el e-commerce B2B es muy importante. Si no le metes una capa de tecnología, eso lo que va a ser un caos que puede destrozar la empresa. Pero, sin embargo, tú lo que haces más hincapié es eso, entender qué modelo de negocio. Bueno, y claro, primero mi perfil es de estrategia, yo no tengo un perfil técnico, pero bueno, para eso tenemos los técnicos, tenemos super agencias que lo tienen. Además, empezamos a tener, es curioso el tema de las agencias, que eso es un tema que deberías investigar, yo creo, David, César, perdón, en algún podcast, empiezan a surgir agencias, a mí empiezan a llegar clientes que se mueven en B2B, proyectos, superproyectos, y que de repente tienen una pata B2B y que quieren lanzarse en B2B. Entonces, esa parte de tecnología, porque es diferente, no tiene nada que ver, la conexión con RP hay 50.000, la casuística es completamente diferente, que eso lleva a tecnología. Claro, empiezan a surgir agencias, por lo menos en el mundo Presta, que están especializadas en B2B. Entonces, claro, ya no te dicen, es que me pasó la semana pasada, que tuvimos un PrestaShop Tour en Alicante y tal, y de repente me llegan 2 proyectos, uno de B2B puro que se quiere quiere abrir un e-commerce, quiere montarlo bien, ¿vale? Y me preguntaba, oye, Jorge, por favor, ¿me podrías decir una buena agencia en tu experiencia PrestaShop? Digo, pues sí. Dice, pero es que quiero que sea B2B, porque el B2B tecnológicamente es completamente diferente, tienes que adaptarte, con lo cual ahí ya tenemos 2, 3, 4 agencias
que están muy especializadas en el mundo B2B, que ahora mismo voy a hacer el ofrecimiento, si alguien quiere contactarme y tal, pues yo lo doy visibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí esa parte de tecnología la podemos tener resuelta. Donde para mí está el lío realmente es, bueno, pues esto, volvemos a lo mismo, pero aplica el e-commerce B2C, B2B, necesitamos montar un business plan. Si no montamos un business plan, pues nos vamos a meter en una tienda, en unas inversiones, en una tecnología, sin tener claros los objetivos, sin tener claro qué inversiones, sin tener claro un cronograma y sin tener claro unos retornos. Y para mí es fundamental, porque ahí es donde definimos realmente si rentabilidad sí, rentabilidad no, ¿vale? Con lo cual es lo típico. Captación, es que no tiene nada que ver, claro, lo que hablamos antes, tenemos mucho experto B2C, poco experto B2B. Y entonces, y el mundo B2B es completamente diferente. O sea, tú en un mundo, no sé, me explico, en un mundo B2C, tú pasas por lo que digo siempre, ¿no? De buscar un cliente transaccional o una transacción, es de intentar captar tráfico para generar una transacción en el mundo B2B, a generar tráfico para intentar captar un cliente. No tiene nada que ver. Captar transacción B2C, captar cliente B2B. ¿Qué es un cliente B2C transaccional? Pues oye, el tío que vende zapatos, pues le he vendido un par de zapatos y ya está. Y dentro de 6 meses, pues intento que me vuelva a comprar otros. Fuera. Eso es mundo B2C, estrategia típica. En un B2B, tú lo que estás buscando es captar clientes. Clientes que luego, con un cierto potencial, con un tipo de target súper determinado, buscando sobre todo, que es para mí es el gran diferencial, una fidelización, que es lo grande que tiene el e-commerce B2B. Para mí es lo maravilloso el mundo B2B. Y esos proyectos B2B bien trabajados en e-commerce, con esa primera captación que tienes que generar las herramientas de tráfico, las fuentes de captación, las estrategias, las actividades, en SEO, SEM para meter tráfico, luego donde acaba todo eso es que capto un cliente con el perfil o el target que a mí me interesa realmente y luego lo que tengo que desmontar es un mundo por detrás de fidelización, que ahí es donde entran pues herramientas como el e-commerce automation, que luego sí que hablamos un poquito de ello, que son herramientas que nos permitan esa fidelización, con lo cual hay un mundo. Pero bueno, por ser sencillo, primero SEO, business plan, tener claro B2C versus B2B, determinar bien los objetivos y a partir de ahí bajar con esa parte de fidelización. Para mí son las claves y esa frase, ¿no?, de captar transacciones a captar clientes, que para mí es la clave del B2B. Yo lo veo, no sé si lo compartirás esta reflexión, lo veo como una parte más de una estructura comercial. Yo lo veo siempre todo muy desde la perspectiva de marketing y ventas y digo, vale, sí, captas el cliente, pero al final ten en cuenta que eso tiene que tener una combinación con el CRM y que la parte comercial también lo active. Normalmente en una venta online B2C, pues es el proceso 100% digital y a un cliente que es B2B, pues hay que pensar que es necesario darle un poco más de cariño, nos guste o no. Pero mira, te voy un poquito más allá. En proyectos ya B2B, e-commerce, un poquito que estén en segundo o tercer año, ya apostando de verdad, que han hecho ese business plan inicial, que luego se han rodeado de unos equipos de pues una buena agencia de SEO, SEM, una buena agencia de desarrollo, tienen un buen CMS como presta. Una vez que tienes todos esos puntos de tal, hay una primera fase que es que se ve clarísima. Eso más o menos organizarlo está en torno a 6 meses, un año, depende también con quién des, cómo te dejes de aconsejar, que no te equivoques de agencia, que tengas las inversiones claras y tal, ¿vale? Teniendo un business plan inicial, porque si no tienes un business plan, un cronograma, una hoja de ruta, vas a pegar bandazos. Pero vamos a suponer que eso lo han hecho, que se han buscado un buen experto, que tal, que cual, vale. Supongamos que esa ejecución la han llevado bien, se han buscado una buena agencia de SEO de SEM, una buena agencia de desarrollo, se han ido a un PrestaShop, que yo sigo pensando que es una plataforma idónea para B2B, por escalabilidad, por dimensión, por posibilidades, por 50.000 euros. Y luego, que tengo bien montada la fidelización. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, si estamos en captación de lead, porque tiene unas interacciones con los comerciales, o te vas a transacción pura, que es muy difícil tenerlo al 100%. A lo mejor tienes 7 categorías de producto que tienes en stock con transacción pura y luego tienes 6 categorías que directamente es un formulario que le llega a tu fuerza comercial para que lo empiecen a trabajar. ¿Por qué? Y además tienes una derivada, es que clientes, super clientes que te entran, que es el cliente ideal que estás buscando con el laboratorio no sé qué, no sé cuántos, pues eso lo derivas luego a la fuerza comercial. ¿Vale? Ahí suele pasar, normalmente el segundo año de proyecto, que te encuentras que los comerciales
llegan hasta donde llegan, ¿me sigue? Nada más los comerciales, esto es una digitalización, no es sencillo. Esto suele acabar en herramientas de tipo un HubSpot o un CRM potente que tienen que utilizar de una forma masiva esos comerciales, y hay comerciales que se adaptan, que no se adaptan. Entonces, empiezan a aparecer en algunos proyectos que acabas montando, tienes tu red comercial propia, con comerciales, digamos, formados en digital al uso, pero que obviamente nunca van a ser digitales, y se empiezan a montar como mini estructuras de comerciales muy relacionados con ese digital, que aceleran muchísimo los proyectos y los procesos, ¿vale? Obviamente ya en fases un poquito más avanzadas. Donde yo voy, no estamos hablando de proyectos 100% digital o 90% digital, que también los hay, que pase en B2B, que pase todo a través del Presta, si tienes un Presta, sino que empieza a haber, son modelos mixtos con mayor o menor nivel de aceleración, porque digital marketing, e-commerce, va a generar los formularios, porque van a hacer su trabajo, han elegido unas buenas agencias, lo están haciendo bien, el trabajo, B2B se puede hacer, vale, generamos 200 formularios me lo invento, de HubSpot o el CRM que sea, y ahora nuestros comerciales tienen que trabajar. Llega un momento que trabaja una parte sí u otra no. Sí, es con lo cual yo creo que ahí hay una evolución brutal, pero para mí es un canal más. Es un canal más. Luego, ¿qué pasa? Que si lo trabajas muy bien, resulta que ese canal crece, y además, como es muy agradecido como canal, bien trabajado en un segundo o tercer año con inversiones importantes, pero controladas, y si además tienes un buen business plan y además se crece y además el crecimiento viene por ahí. Yo tengo algún proyecto que básicamente, o estoy involucrado en algún proyecto que la parte, digamos que la parte física, tradicional tal, pues era el 70%, el 30% online, y en el tercer año, de repente ahora el online ya es el 60-70%, y la parte, digamos, tradicional, que está bien porque se ha quedado a los mismos niveles, crece al 5 al 10, pero es que resulta que la parte digital te crece a un 30 o 40, con lo cual de repente te cambia un poco el mix de empresa, ¿no? Pero bueno, es un poco, hay muchísima casuística, hay que ver cada caso concreto. Fantástico. A modo de resumen, Venga. fundamental, hoja de ruta, tener claro que es un proyecto, intraproyecto, pero al final que hay que dotarle de una inversión específica y que siempre tenemos que pensar a medio o largo plazo. Sí, bueno, son proyectos a 3 años aproximadamente. Vale, fantástico. Por tu experiencia, ¿ves algún factor que sirva para identificar o que te haya servido a ti para identificar proyectos que sí que han conseguido que esa inversión sea rentable versus proyectos que ves que no van a ser rentables, que va a ser el típico, vale, tenemos e-commerce B2B, salen unas ventas, sale una recurrencia, pero la inversión, vamos, no la hemos recuperado ni de cerca? ¿Algún factor que por tu experiencia digas, esto es clave? Súper claro. Mira, yo además yo veo mucho proyecto, ¿vale? Yo tengo la suerte bueno, pues, y además como ayudo, siempre estamos nos cuidamos, que hablo yo, y yo comparto mucha info y tal, a mí me llega mucho proyecto, yo veo básicamente para mí factores clave. Uno, B2B, creo que es muy importante, es complicado, ¿vale? Porque al final el mundo B2B igual digital, las inversiones son fuertes, los márgenes y tal. Yo creo que si la empresa tiene márgenes inferiores a un 20%, complicado. O sea, eso nos deja un poco fuera de toda una red de distribuidores, ¿vale? Entonces, uno de los parámetros que me interesan mucho es que sea fabricante, ¿vale? Fabricante, idealmente que tenga marca propia. Esos dos parámetros molan, sobre todo fabricante porque nos va a dar un margen, y marca propia porque nos va a permitir entrar en canales pues tipo marketplace, internacional. Para mí esos factor mola. Dos, depende muchísimo del vertical de negocio en que se mueva. Por ejemplo, hay un proyecto ahí en Castellón que se llama Disuntec, que estos venden mangueras profesionales y rácores, que son productos súper específicos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando haces, yo siempre empiezo por las keywords, ¿vale? Haces un poquito un análisis de potencial de keywords, de segmentos, de volúmenes, de SEO y tal, que por ahora se puede hacer SEO, o sea, se puede trabajar el tráfico para generar tráfico orgánico a tu web, que es fundamental en este tipo de proyectos, pero tener en cuenta que, por ejemplo, Racores para mí es un vertical de negocio. Manguera profesional o industrial de no sé qué tamaño son verticales, que además tienes que ver, entonces suele haber, si hay, que eso se hace rápido, un estudio rápido, entender si hay potencial ahí de volumen de búsquedas de keywords, mola. Para mí es fundamental que ya tengan algo o estén ya generando algo de contenido, pues oye, tengan una mínima estructura de marketing, que estén generando pues los blogs, algún vídeo en YouTube,
Para mí ese es un factor fundamental. 1, 2, 3. Yo creo que básicamente esos 3 y luego que tengan una mínima, algo de marca. Si tienen algo de marca está bien, pero tampoco es absolutamente necesario. Y luego el horizonte temporal que hemos hablado de 3 añitos. Yo si no tienen claro que esto es una inversión a 3 años, que van a tener que ir montando una mínima estructura interna, que se van a tener que equivocar lo menos posible con las agencias, que han hecho un business plan, yo para mí son factores que directamente te dan un posible futuro, digamos, halagüeño, no. Y otra que es súper importante es el tema de fidelización. Súper importante estar en subsectores B2B con un porcentaje mínimo de fidelización, 30-40%, porque vuelvo a lo mismo. Para mí, pasamos de captación de transacciones, que es un mundo B2C, a captación de clientes. Si conseguimos esos clientes y además tienen un nivel de recurrencia, yo normalmente en el 80% de los casos, y haciéndolo bien, vuelvo a lo mismo, yo estoy disponible para que me contacten y hablamos, yo creo que se puede hacer, no sin problemas, pero digamos que hay un porcentaje de éxito alto, mucho más alto que en proyectos B2C, emprendimiento y aventura. Hablo siempre de e-commerce, Y si el volumen de búsquedas es muy bajo, que es algo a lo que nos enfrentamos con bastante frecuencia en el mundo B2B, ves dificultar bastante la rentabilidad. Me cuesta mucho verlo. ¿Por qué? Porque yo hablo, cuidado, no digo que sea imposible, ¿vale? Pero me cuesta mucho verlo. ¿Por qué me cuesta mucho verlo? Porque yo creo que hablamos ya de la parte de captación de tráfico digital. Ten en cuenta que los proyectos siempre hay 2 fases. Captación, fidelización. Pero tú no puedes pasar a fidelización si no has resuelto la parte de captación. ¿Qué resuelve la parte de captación? Porque tengas una web que te esté metiendo en tráfico unas 1000 visitas diarias, ¿vale? Por depende luego los nichos, el bloque, pero en general, en torno a 1000 visitas diarias de captación por las keywords de negocio que me permitan pues captar esos clientes. Si no tenemos eso, yo creo que se complica mucho, porque eso para mí es un activo, ¿me seguís? Porque luego en la parte de, es un poco la diferencia de B2B versus B2C. En B2B funciona muy bien el SEO, siempre que tengamos esas keywords, siempre que tengamos los verticales, porque todavía el nivel de competencia es bajo, comparado con mundo B2C, ¿vale? Con lo cual hay muchísimas oportunidades. Es verdad que cada vez hay más empresas avanzando en mini verticales y hay millones de mini verticales. 2, pero claro, las campañas de SEM, de performance, que es directamente, oye, pues invierto para tal, yo, para mi opinión, están bien, pero resulta que esos costes de captación nos lleva al mundo B2C, con lo cual una rentabilidad es baja, ¿vale? Con lo cual, para mí, es un parámetro fundamental. Yo diría, es eso, las sin keywords, sin volumen de keywords de trabajo. ¿Se pueden hacer más cosas? Por supuesto. ¿Se puede generar contenido que luego? Por supuesto. Se pueden hacer un montón de cosas, pero esa base, para mí, es como un activo, para mí es un red flag, si no, o como es una tarjeta roja, ¿no? Una bandera roja. Si no somos capaces de dimensionar en base a ese volumen de keywords de búsquedas mensuales con las palabras del proyecto, pues me lo invento, comprar, Racore, Manguera. Si no hay un mínimo volumen en esos verticales donde la empresa, digamos que tiene un diferencial de producto o es fabricante o es más competitivo, si no tenemos esa patita medianamente organizada, creo que va a ser muy complicado. En general, se puede hacer, pero ya no hablamos de 3 años, hablamos a lo mejor de 5 años, con lo cual cambian los tiempos. No, y de rentabilidad, al final, si tienes que invertir en captación, eso influye directamente en la rentabilidad de la inversión. Claro, Entonces, claro. debe ir a ver, al final los negocios todos se basan en eso. Hay una casuística que seguro que tú también te has encontrado, que es empresas que tienen miedo de generar conflicto con sus distribuidores si apuestan por el mundo B2B. Totalmente. Yo creo que es el típico problema, que no hay una solución buena. Hay la menos mala y que la empresa pueda aprovecharse del crecimiento del mundo e-commerce B2B. Pues mira, esta conversación la tengo yo, pues todas las semanas, 1 o 2 veces. Y ahora en Barcelona, porque es que en Barcelona, y solo Barcelona, tenemos 3 o 4 charlas hablando de esto. Mi opinión, primero, yo creo que esas barreras son las mismas barreras que teníamos en el B2C en el 2014. Hace 10 años, 2016, lo mismo. ¿Qué sucedió en el mundo B2C? Pues que los distribuidores todos se lanzaron a montar e-commerce y las marcas, los fabricantes, se quedaron atrás por el miedo al canal, ¿vale? A sus conflictos de canal, ¿vale?
pero los distribuidores lo estaban haciendo y en el mundo B2C el consumidor estaba comprando ya es que era así, estaba comprando ya en online, con lo cual tenías un comprador que iba por delante de las marcas. ¿Qué está pasando en el mundo ahora B2C? Pues que resulta que está el direct to consumer, que básicamente es que las marcas se han liado, o los fabricantes están desarrollándose a tope y se están cargando esa capa de distribuidores. Pero hemos tenido 10 años donde ha sido un mundo dominado por distribuidores. Yo creo que en el B2B está pasando algo similar, ¿vale? Sigue habiendo mucho miedo al canal, pero es que tenemos un problema, porque es que el comprador B2B, y eso sale muy bien en el famoso estudio, ya está buscando en online, está más formado, la pandemia le obligó, no quisieron que le visitaran los comerciales, hay muchos subsectores donde los comerciales no han vuelto o no los quieren ver, con lo cual vienen súper informados, con lo cual buscan en online, con lo cual tienes que estar ahí. Y sobre todo lo utilizan para, digamos, una especie de prueba de primer pedido. Oye, te hago un primer pedido en online, no me identifico, veo cuál es tu nivel de servicio, de calidad, de respuesta, te doy un poquito de caña y luego ya pues me identifico y ya buscamos una relación comercial seria. Bueno, pues esto está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que el consumidor o el cliente, porque digamos que hablamos de consumidor en B2C, hablamos de cliente y yo diría más, cliente con posibilidad de recurrencia en B2B. El cliente ya lo está haciendo. Entonces, ahora, el conflicto de canal, pues obviamente va a haber que manejarlo bien, va a haber que haber PVP, saber cómo lo organizamos, va a haber que darle un poquito de cariño a esos distribuidores, pero es que esos mismos distribuidores ya están lanzándose al online, al digital, con las marcas y con los fabricantes del B2B y están ocupando un espacio que, por definición, debería estar ocupando el fabricante. Lo cual conlleva muchas veces, imaginaros, no, yo no me quiero meter en B2B porque tal, y además no me voy a poner a vender en Amazon porque tal, pero es que llega un distribuidor tuyo y te pone a vender. Y resulta que tu marca, tu visibilidad de marca, tu branding está condicionado por un tercero que va a subir en Amazon lo que él considere. Que sí, tú luego puedes impactarle, oye, cambia tal, pero es que está dominando algo que tendrías que dominar tú como empresa B2B, que es tu trabajo, es que es parte de tu marca, que eso enlaza con lo que hablábamos al principio, más branding, más posicionamiento digital y tal, con lo cual para mí tiene que estar liderado por el fabricante B2B y eso es perderle el miedo a todo lo que estamos. ¿Va a haber conflicto de canal? Por supuesto. ¿Se puede manejar? Por supuesto. ¿Hay formas de hacerlo? Está todo inventado ya. Pero es que esos mismos distribuidores están avanzando. Con lo cual, para mí, esa es la clave ahora mismo. Y van súper rápidos, súper rápidos. No podría estar más de acuerdo. De hecho, ves a los distribuidores en Amazon, se ve muy evidente. Claro. Viene el producto del fabricante y el fabricante con miedo de abrir otro canal. Pues, si ya lo han hecho, si es que es un canal más y lo tienes que abrir como un canal más, pero para mí pesa mucho ese componente de branding inicial que hemos hablado, que no solamente transaccional, que es que hay mucho más aquí. Hay ejemplos muy buenos por ahí, muy buenos, muy buenos. Nos gusta o no, al final siempre el B2B vive un poco de la comparación con el B2C, como el que ya es más familiar, o con el que ya todos estamos acostumbrados. Entonces, nos gusta, ¿no? Incluso durante esta conversación, siendo dos personas que nos encanta el e-commerce B2B, pues se compara con el B2C. En esa comparación, según tu opinión, tu experiencia, ¿hay factores diferenciales aún siendo productos similares? ¿Ves factores diferenciales cuando queremos enfocarnos al B2B? Yo creo que ya han salido, ¿no? O sea, en un lado hablamos Un poquito de modo de resumen. Sí que es cierto que claro, varios los has comentado. Claro, por un lado, lo que hablaba, en un mundo hablamos de captación para generar una transacción y en el otro mundo hablamos de captación para generar un cliente. Ya está, punto uno. Punto dos, obviamente hay mucha diferencia en plazos de entrega, en cómo facturas, en los pedidos, en no sé qué. Donde para mí, que eso, bueno, ya lo sabemos, es obvio, donde creo que hay mucha diferencia es en los canales de captación. Yo creo que en B2C prima campañas pagadas SEM Performance, y ahí podemos meter un conjunto de cosas con SEO y con algo de email. Yo creo que el mix de B2B es mucho SEO, siempre que lo que hemos hablado, algo de SEM, mucho email, mucho e-commerce automation o toda esa fidelización, herramientas avanzadas de fidelización que las hay, y luego mucha generación de contenido profesional, ¿vale? Que pasa normalmente, o en muchos casos empieza a pasar por típicos catálogos, la ficha de producto, la parte de generación de contenido en YouTube y luego que en redes sociales pues estamos en un mundo B2C muy centrados en
Facebook, TikTok, Instagram, y de repente nos vamos a un mundo B2B donde aparece un mundo LinkedIn y en algunos casos Instagram. Para mí, eso, fuera de los típicos que ya sabemos todos de el consumidor es diferente, vale, eso no aporta valor, eso es demasiado lógico. Yo iría en esos 4 o 5 parámetros que hemos hablado. ¿Y qué tal crees que funciona el social selling en el mundo de commerce B2B? Pues no lo veo. De momento yo no lo veo. Es como, mira, el otro día hablábamos de no lo veo. O sea, yo no tengo... Cuidado, vamos a ver. Cuando yo digo no lo veo, es que en mi experiencia, los proyectos donde está involucrado, con lo que me está llegando, todo lo que veo, no me llegan ejemplos claros de venta B2B en social selling. Ahora mismo está de supermoda TikTok Shop, ¿no? Que lo está escuchando César por todos los lados. Sí. Hombre, pues si ya en B2C no tenemos casos de éxito, más que porque lo que tenemos es mucho caso mediático, de oye, me seguís, porque hay mucha agencia, porque hay mucha gente intentando mover ese mundo, porque es algo nuevo, es algo que mola, es algo que va contra unos targets del rejuvenecimiento, pero yo ahora mismo, yo todavía no he visto casos TikTok Shopping en España, ¿eh? Cuidado, no es que en Estados Unidos, vale, hablamos de España, y menos en B2B, yo no los he visto. Que igual los hay, posiblemente. Cuidado, es mi experiencia. Es posible, hay accidentes. No, es que en social selling se vendió con hackers. Pues vale, pues me seguís. Fuera de accidentes, cosas que podamos, me explico, en un business plan, con una metodología, con unas agencias adecuadas, con unos ROAS, con un tal, que podamos replicar de forma, es lo típico, ¿no? Vamos a hacer un vídeo viral. Pues bueno, yo es que no sé hacerlo, yo no soy capaz en un Excel y en una metodología de plasmar eso. Entonces, yo ahora mismo, en mi experiencia, veo muy complicado o no tengo ejemplos concretos de social selling en B2B de éxito, pensando en no una transacción, sino en generación de un cliente. Yo no he sido capaz. Yo no sé, César, si tú tienes algún ejemplo ahí. Pero me parece eso. Me voy a salir un poquito del mundo e-commerce, incluso marketing y ventas B2B, para compartir contigo una reflexión, contigo y con los oyentes, a ver tú qué opinas. Vivimos en una época que parece que todo se basa en generar mucho ruido. Esto lo estamos grabando el 4 de abril. Ayer vimos cómo Trump, para firmar los famosos aranceles, Joder. No sé cuántas banderas había rodeado. Parece, vivimos en la era del ruido. Y yo creo que un buen CEO, un buen director de tecnología, un buen director de marketing, tiene que hacer ya, es casi como un objetivo, el ser capaz de cribar las cosas que hacen mucho ruido pero que no generan negocio a las cosas que son modelos mucho menos espectaculares, menos oropel, pero que sí que realmente aportan rentabilidad al negocio. E incluso en el mundo de las agencias, pues también se ven muchas agencias con campañas de captación muy agresivas, que los que tenemos cierta experiencia sabemos que directamente el claim que utilizan es una falsedad, pero yo entiendo que hay gente que con menos experiencia, pues que puede llevarse, puede creer que ese es el camino adecuado y realmente fundamental, casi me atrevería a decir, no marketing y ventas, sino como yo tengo una niña de 8 años, como formación para mi hija de 8 años. Vivimos en una era del ruido, de la exposición mediática, de las redes sociales. Aprende a diferenciar lo que es ruido y no aporta valor a lo que sí aporta valor sin tener mucho ruido. Totalmente de acuerdo. Pero cuidado, que va a haber ejemplo de social selling, pues claro. Que en B2C llegarán, están llegando. En B2B, a mí creo que me cuesta verlo. Y vuelvo a lo mismo, yo no soy capaz de parametrizarlo en un business plan, no soy capaz de replicarlo. O yo no lo veo todavía claro. ¿Llegará? Posiblemente llegará. Seguir cada tendencia es una estrategia tremendamente... Claro, ahí está el ruido, porque yo creo que están atacando, perdón. Se están generando mucha expectativa en B2B con estrategias B2C. Y es que acabas en estas cosas. No es que te voy a montar una campaña de social selling en TikTok Shop que te vas a hinchar a vender y además te van a dar unos clientes maravillosos que resulta que es el fontanero que compra la llave. ¿Por qué me estás contando? ¿Que puede pasar? Puede pasar. ¿Que son accidentes? Son accidentes. Entonces, yo para mí creo que mira, hay una de las cosas que tengo muy claras, que falta mucha formación de cara a CEOs de empresas B2B en esta parte de digital, hablando de la parte de e-commerce, que es donde yo controlo, donde yo tengo el expertise. De hecho, yo una de las cosas que tengo en la cabeza, que lo vamos a intentar hacer pues en junio cuando sea, es juntar 8 o 10 CEOs B2B y explicarle todo esto, tener ejemplo y decir, señores, es que necesitamos formar a esos CEOs B2B para que luego lo que se aterrice en las empresas tenga sentido. Porque si no,
ya no te hablo ni de directores de marketing, ni de, te estoy hablando de CEOs, ¿eh? Yo es que tengo esos CEOs B2B y eso es algo que montaremos. Incluso, bueno, ya hablaremos, igual lo montamos juntos, ¿no? Pero tiene que ir por ahí, tiene que ir por ahí. Yo los entiendo perfectamente, la verdad, porque sus negocios ya son tan complejos. Yo que estoy 100% enfocado al B2B y hay empresas que son de tipo industrial con un perfil de CEO específico, que ya sus negocios son tan complejos, son negocios internacionales con operaciones complejas a la vez, con mucha logística, pues como aún encima para pedirles que sepan diferenciar lo que es ruido de lo que es negocio. Yo, sinceramente, lo veo. Pero que está súper claro, es lo que estamos hablando ahora, es que es muy alineado. Y además, te cuenta que un CEO, coño, pues controla de rentabilidad, controla de cuenta de explotación, controla de balances y habrá que formarlos aquí. Entonces, yo creo que nos queda, igual que pasó en el B2C, hubo que formar a los CEOs o directores de empresa y es cuando realmente los proyectos B2C, en muchos casos viniendo de empresa offline, se han movido hacia online de una forma adecuada. Pues hay que hacer lo mismo en el mundo B2B. Tenemos que montar formación y tenemos que generar conocimiento para esos CEOs B2B para que sean capaces de guiar un poco porque son sus empresas además, es que estamos hablando de eso. Yo lo tengo súper claro. Pero bueno. Pedirte un poquito, Jorge, que saques la bola de cristal. Reconozco que es un poco una quimera. Desde tu posición privilegiada como country manager de PrestaShop, como persona que en tu semana hablas con cientos de proyectos, muchos de ellos e-commerce B2B, sí. ¿Qué feeling tienes de hacia dónde va esto? Y específicamente, si tienes alguna idea en realidad al tema de la omnicanalidad. Bueno, es un tema muy abierto. Yo lo que sí no sé dónde va, pero vamos, lo que sí sabemos es que el cliente comprador B2B se está informando en online, está buscando los touch points. Yo veo ya mucho subsector donde empiezan a aparecer empresas B2B que lo están haciendo muy bien, porque cada vez hay más casuística, que además están de alguna forma pasando, entre comillas, con ese posicionamiento digital, branding digital, con lo cual generan los clientes, están pasando a marcas tradicionales que han sido líderes en sus zonas, fundamental, un impacto muy fuerte en redes de venta, un impacto muy fuerte en organización de canales. Para mí eso es el mundo e-commerce B2B, hacia dónde estamos yendo, y sí veo cada vez más y más proyectos B2B, empresas, pues con un poco los parámetros que hemos hablado, fabricante, digamos en subsectores donde hay un volumen de búsquedas que van encontrando las agencias adecuadas de desarrollo, de la parte esta de captación de tráfico, SEO-SEM, y si son muy buenos y muy listos y tienen mucha recurrencia, buenas agencias de marketing e-commerce automation específicas, pues es que para mí eso, y ellos son los que están construyendo el futuro del B2B con ese canal digital, ese posicionamiento digital y ese branding digital. Yo eso para mí es, o sea, el futuro es ahora, a 1 y a 3 años. Y yo creo que en 2-3 años, creo que no sé si el pescado, es que no sé si es la expresión, pero básicamente el sector va a estar estructurado y empezaremos, lo pasará lo mismo que en el B2C, tardará 3-5 años y empezaremos con una concentración muy fuerte, con lo cual súper importante activarlo. Vamos, es que darle una vuelta ya, y el que no esté, y el que lo esté en medio, un planteamiento medio de invierto o no invierto, hago un poquito, vendo un poquito en mi tienda online, pero tengo que potenciarlo, o hago un poquito con Marketplace, Amazon, los demás y tal, y no toco la parte internacional. Vamos, yo creo que hay que acelerar. O sea, el que no esté va tarde y el tren ya tal, y el que esté, yo creo que hay mucho proyecto que está empezando, pero les falta pues metodología, business plan, les falta conocimiento, así de claro. Entiendo entonces que para ti es importante que se estructure un cierto ecosistema alrededor de esto como para dar confianza a las marcas, fabricantes por apostar. Se está estructurando. Yo creo que el estudio este de B2B que comentamos es una parte. Creo que tu podcast es parte de esa estructuración de ese ecosistema. Creo que el que vayan surgiendo expertos, pues como puedo ser yo en estrategia e-commerce B2B, está ayudando a el que surjan agencias PrestaShop especializadas en B2B, pues todo eso está haciendo que ese ecosistema B2B, o sea, yo creo que vamos a tener, o parece que hay un gran ecosistema B2C y empieza a haber un ecosistema B2B donde empiezan a surgir también
pues empieza ya a haber eventos de B2C, empieza a haber de B2B, empieza a haber empieza a haber formaciones de B2B para CEOs, siempre hablando de la parte transaccional e-commerce, con lo cual empieza a haber muchas cosas. Yo, Jorge, sé que tú, ya para finalizar, tienes mucha afición, mucho gusto por, de alguna manera, ayudar a aquellos emprendedores más jóvenes. Llámale coaching o llámale como tú quieras. Vale. Al fin y al cabo, aportar tu experiencia a otros proyectos. Desde esta perspectiva, ¿qué te dirías a ti mismo si retrocedes en el tiempo y vas, digamos, al inicio de tu carrera profesional? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Para crecer un poco como profesional en este mundo nuestro. Mira, yo esto se mezcla con, yo además de tener esta pata de e-commerce, porque yo al final soy tenderito de alguna forma, ¿no? Y nunca dejaré de serlo, tengo esta parte de e-commerce, B2B, estrategia, y yo tengo muy potenciado el tema de lo que yo llamo un talent growth manager, que básicamente es una persona que hace crecer un poco talento. Entonces, yo siempre estoy con el tema de buscar talento. A mí me interesa mucho encontrar perfiles de menos de 30 años de alto potencial, y yo siempre digo, son como 4 o 5 patas, ¿vale? Que, por cierto, si aparece alguno de esos, que me contacte y hablamos, ¿no? Pero yo siempre hablo de marca personal, hablo mucho de la parte de mentores, o sea, búscate 2, 3 mentores que puedan un poco hacerte crecer y tal. Eso deriva en un hashtag que a mí me gusta mucho, que es el de nos cuidamos, ¿no? Que para mí es la clave de cualquier networking. Y sobre todo, yo estoy mucho en el tema de mentalidad de crecimiento, ¿vale? Para mí, ¿cómo se aterriza eso? ¿Qué es mentalidad de crecimiento? Pues obviamente ir un poquito más tarde. Pero a mí me interesa mucho mentalidad de crecimiento, lo típico. Y yo lo veo mucho perfil ahora, y además yo siempre empujo, incluso gente que está trabajando conmigo directamente y que está en mis equipos. Digo, yo quiero que tenga mentalidad de crecimiento, y eso es, digo, quiero que tengas un side project, quiero que montes algo, quiero que montes un e-commerce, quiero que montes algo que para ti, sí, es con tu tiempo, porque al final es tu tiempo y es un top-off y es porque eso te va a hacer crecer y vas a coger ese punto de emprendimiento, porque en mi caso es muy claro, al final nuestras tiendas no suelen ser de venir de gente que ha emprendido, que tiene sus empresas, empresarios, ¿no? Con lo cual, yo para mí esa parte de side project o de proyecto paralelo a tu trabajo, donde tú también le metas una energía, sea tu proyecto, y ojalá algún día ese proyecto crezca y sea tu futuro, me parece absolutamente vital. Yo eso es un poco las claves que luego el tema de formación y todo esto está claro, hay muchísima información, ¿no? Pero para mí es mucho más importante esta parte de soft skills y tal, que se mezcla mucho, lo que te digo, yo muevo mucho proyecto, estoy muy conectado, tengo muchos amigos, tengo mucha gente que nos cuidamos y movemos mucho perfil, ¿no? Con lo cual, perfiles por debajo de 30 interesantes, mundo e-commerce, queriendo crecer, pues mola. No sé si quieres añadir ya algo más para finalizar este capítulo, Jorge. Te dejo la mira, última palabra, como dicen los juicios. Bueno, yo creo que lo hemos referido muy bien. Yo creo que hay B2B, hay que llegar. Yo creo que necesitamos, me gusta mucho la conclusión a la que llevas tú, tenemos que formar a esos CEOs de e-commerce. Creo que se está generando un ecosistema específico de B2B, en mi caso sobre todo de e-commerce B2B, porque ya empieza a haber estudios, empieza a haber eventos específicos. Yo mismo la semana que viene, estamos grabando eso el 4 de abril, ¿no? Del 25, la semana que viene en Barcelona, 9 y 10 de abril, el 10 de abril sobre todo, tenemos 5 o 6 charlas específicas de B2B, ¿no? Que es SEO para B2B, y con el B2B, el estudio, un montón de cosas que, ya tenemos un ecosistema. Luego yo en Madrid, el día 29 de abril, pues tenemos montado con 100 tiendas y tenemos montado una batalla de e-commerce y tenemos una pata de B2C y otra de B2B, ¿no? Con lo cual yo creo que empieza a haber, todo esto lo iré poniendo en mi LinkedIn, con lo cual yo encantado de conocer, pero creo que empieza a generarse ese ecosistema. Y ese ecosistema es lo que nos va a permitir hacer que el B2B crezca y ojalá consigamos que estos B2Bs, fabricante, un poco los parámetros que hemos hablado, fabricante, con nichos de tráfico, pudiendo invertir, con mentalidad de 3-5 años, con CEOs que entiendan cada vez más, con equipos bien aterrizados, bueno, pues a lo mejor ahí está, para mí es el futuro del B2B, es donde se acabará la concentración. Si esos B2Bs, fabricantes, marcas, no lo hacen bien, o no se ponen las pilas o no aterrizan, pues llegarán sus distribuidores y lo harán. Y el conflicto de canales acabará ahí.
porque el conflicto de canales se vuelve al revés. Es que tu distribuidor va por delante de ti como fabricante. Pues es tu obligación, entre comillas, si quieres controlar tu marca y tu branding, de controlar esa parte. Para mí esa es la conclusión fundamental de lo que estamos hablando hoy. Pues Jorge, si te parece, con esta fantástica conclusión lo dejamos por hoy. Una vez más, agradecerte tu tiempo y compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Ha sido un auténtico placer. Y a vosotros simplemente recordaros que si os suscribís a nuestro canal de YouTube, pues tendréis más facilidades para no perderse nuevos capítulos como el que hemos tenido hoy con Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego.